33 errores en Gladiator. 1. La película comienza con la campaña militar de Marco Aurelio contra los marcomanos. Entre las legiones vemos a la Legio III Félix, cuando en realidad era la Legio IV Flavia Félix, creada por Vespasiano anteriormente. 2. Antes de la batalla, el líder germano y su ejército gritan para atemorizar al ejército romano. Pero, ¿lo hacen en lengua germana? Atentos al siguiente vídeo. Pues no hablaban en germano, no. Los cánticos son exactamente los mismos que en esta película de 1964 llamada Zulu. Eso sí, en la película quedan muy bien. 3. ¿Qué me decís del perro que sale durante la batalla? Los pastores alemanes aún no existían en aquella época, pero ¿llegaron a utilizar los romanos perros en las guerras? Sí, pero una especie ya extinta, el Molossus, que sería una especie de mastín. 4. Comentemos algunos de los errores que hay con el latín en la película. Aquí Máximo alienta a sus hombres antes de la batalla al grito de patres, es decir, padres. Lo suyo sería haber dicho fratres, es decir, hermanos, muy común en la jerga militar. 5. Algo que nos puede costar creer es el hecho de que los romanos planteen una batalla en medio de un bosque con toda la artillería e infantería. Se trataría de un lugar muy poco práctico para las tácticas de las legiones, sin hablar de la caballería, que no podría maniobrar igualmente entre tantos árboles. 6. En esta escena, el arma más mortífera del ejército, el pilum, es un mero adorno. Los romanos la lanzaban al enemigo antes de cada choque con dos objetivos: causar muchas bajas e inutilizar los escudos enemigos. El arma usada en el cuerpo a cuerpo sería la famosa gladius. 7. Vemos como en plena batalla el arma que usa el líder germano no es germana, y no es un arma siquiera, sino un instrumento usado por los celtas, el carnix. 8. En esta otra, tras finalizar la batalla, Máximo grita «Roma Victor». Y es que la concordancia, querido Máximo, no está bien, puesto que Roma es femenino y lo correcto hubiera sido Roma Victris, es decir, Roma victoriosa. Esto ocurre en la versión original, puesto que en la española está bien doblada. 9. En la celebración por la victoria contra los germanos, Máximo y Cómodo mantienen una conversación con dos senadores. Uno de ellos afirma que Roma fue fundada como una república. Totalmente falso. ¿Por qué no? Roma fue fundada como una república. 10. Lucila, la hermana de Cómodo e hija de Marco Aurelio, estuvo casada con Lucio Vero, socio de su padre en el poder. Esto la película lo refleja fidedignamente, pues aparece como viuda de este hombre. Sin embargo, fue acusada de alta traición por su hermano, al igual que la emperatriz Brutia Crispina. Ambas fueron desterradas y asesinadas en Capri. Resumiendo, ella fallece antes que su hermano, y no como ocurre en la película. 11. ¿Sabíais que en el siglo II después de Cristo ya existían los vaqueros? ¿No os lo creéis? Pues atentos. 12. Una importante licencia histórica de la película es el asesinato de Marco Aurelio por su hijo Cómodo. No hay evidencias históricas que lo demuestren. De hecho, Marco Aurelio rompe con la dinámica de sus predecesores, los antoninos, y nombra sucesor a su propio hijo. Parece ser que el emperador filósofo murió por causas naturales, seguramente por la peste. 13. Aquí entiendo que la película lo exige, pero es cierto que parece bastante surrealista que alguien viaje a caballo desde Germania hasta Hispania con tanta rapidez. Por otra parte, tampoco vemos que use calzadas en este camino, y será porque no había calzadas a lo largo del imperio. 14. Ya en Hispania vemos como en la villa de Máximo existe un moderno tendido eléctrico, y es que la producción no se dio cuenta de este detalle al filmar en este lugar de la Toscana. 15. Es inviable que nada menos que un legado a un general como Máximo fuese repentinamente convertido en un esclavo. Aquí no le leen ni sus derechos ni se consulta el censo. 16. Una vez se convierte en gladiador, Máximo debe combatir en una arena de Mauritania. El problema es contra los tipos de gladiadores que le toca luchar. Tal y como veis, había varios tipos de estos luchadores, pero nunca como los reflejados en la película. Además, en contra de lo que se cree, no se mataba por matar, puesto que era una inversión y siempre debían obtener la aprobación para acabar con sus rivales. 17. En esta otra escena vemos otro de los errores de filmación. Uno de los cámaras que está rodando en esta escena de la arena sale en un plano general. 18. Esta Roma que veis no es acorde a la época. Aquí tenéis, por ejemplo, la Basílica de Magencio, construida más de un siglo después. Realmente se trata de la maqueta diseñada por Italo Gismondi, correspondiente a la Roma del siglo IV. 19. No me digáis que no recuerda la hermosa plaza de San Pedro del Vaticano. No solo eso, sino que también vemos dispuestos en el fondo a la izquierda varios campanarios propios del Renacimiento.
Desde luego que Roma no tenía esta apariencia. 20. Máximo lleva tatuado el famoso SPQR en su brazo. Lo reflejan como símbolo de pertenencia a la Legión. Sin embargo, los tatuajes son símbolo no solo de bárbaros, sino también de castigo tanto en Grecia como en Roma. Eso sí, se sabe que las legiones del Muro de Adriano sí que los llevaban a modo de distinciones. 21. Un dato falso que se puede ver en la película es el hecho de que Marco Aurelio prohibiera los juegos durante su reinado. Realmente los prohibió en las provincias orientales que fueron leales a la revuelta fallida de Avidio Casio. En el resto de provincias siguieron celebrándose. 22. ¿Roma tenía esas enormes murallas que vemos a la llegada de Máximo a Roma? La respuesta es no. Existían las murallas servianas de época monárquica, pero no eran estas. Las más famosas las levantaría Aureliano mucho después. 23. Aquí vemos como uno de los senadores sostiene un panfleto propagandístico sobre los juegos. Ni existía la imprenta, ni el emperador pudo gastarse tanto dinero en un material tan caro como el papiro. 24. En el primero de los combates en la arena se recrea la batalla de Zama, donde Escipión venció a las tropas de Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. Máximo y sus compañeros hacen de cartagineses y sus oponentes de romanos. Independientemente del resultado, la estética de los actores nos lleva a la duda, pues parece que cada bando hace del contrario. 25. Aquí, uno de los más graciosos sin duda. Justo antes de que un soldado de Escipión fuese cortado por la mitad, se ve, aunque muy fugazmente, a un hombre agachado junto a la auriga del carro. 26. Y aquí, uno de los grandes errores de filmación. Una bombona de aire comprimido para que este carro pudiera saltar por los aires. ¿No recuerda la película de A Todo Gas? 27. Este momento es, seguramente, uno de los que más pasa desapercibido. Vemos a una espectadora retirando una botella de agua. Por lo visto, en estos juegos no solo se ofrecía pan y circo, sino también agua. 28. Para mí, el momentazo de la película, pero hay que añadir que hay un pequeño error. Y es que Máximo se viene arriba diciendo legiones Fénix. Ni son Fénix, puesto que en todo caso sería Félix, ni son varias, puesto que solo hay una, que es la cuarta. 29. Aquí Máximo vence a Tigres de la Galia, lo tira al suelo y su visera se sube por el golpe. En la siguiente toma, Máximo se la vuelve a subir una segunda vez. 30. Un gran fallo de la película es, sin duda, la disposición de los espectadores, ya que hombres y mujeres se sentaban por separado. 31. ¿Qué me decís de los famosos pulgares hollywoodienses? Y es que realmente el pulgar hacia abajo gritando mite, libéralo, significa tirar el arma y por ello perdonar la vida. Por otro lado, desear la muerte de un gladiador se expresaba con el pulgar apuntando al cuello al grito de yúgula, es decir, degüéllalo. 32. Aunque a Cómodo le encantaba luchar en la arena como un gladiador, no murió a manos de nadie en el Coliseo. Parece ser que Marcia, su amante, con la complicidad de otros condenados, vertió veneno en su copa de vino. Cómodo cayó adormilado. En ese momento, un forzudo atleta llamado Narciso entró en sus aposentos para rematar la faena y estrangularlo. 33. Está claro que el final es mágico, pero Máximo habla de cumplir el deseo de Marco Aurelio, que era volver a la República. Esto era totalmente inviable. Tras la muerte de Cómodo, el imperio vivió una segunda guerra civil mucho más sangrienta que la anterior, y en un solo año hubo hasta 5 emperadores: Pertinax, Didio Juliano, Níger, Clodio Albino y finalmente Septimio Severo, quien se alzaría con el poder y fundaría una nueva dinastía, los Severos. Así pues, tal y como habéis podido comprobar, la producción de Ridley Scott está llena de errores. A pesar de ello, es y será, sin ningún tipo de dudas, mi película favorita. Como siempre digo, Gladiator es el error más perfecto de la industria cinematográfica.